Dios bendiga audiencia y a toda esa familia que nos está viendo. Sean bienvenidos a este canal Excelencia Cristiana, un nuevo video. Hoy estaremos compartiendo una palabra que sé que será de mucha bendición para todos ustedes. El tema que vamos a tratar se llama Revestidos de la Fe de Dios, la segunda parte, porque yo sé que Dios me siguió ministrando mucho para que le siguiera compartiendo esta palabra. Bien, vamos a empezar primero. Me gustaría aclarar un punto que es en el tema de revestido de la fe de Dios, es saber el significado de qué es revestir. El significado de revestir dice, hay dos significados que me gustaría decírselo porque quiero que lo tomen muy en cuenta ya que esto se asemeja mucho a las palabras que estaremos compartiendo con ustedes. Dice que revestir es volver algo a su estado o condición anterior y que también consiste en cubrir una superficie, ya sea de manera externa o interna. Es aplicar una capa de material sobre una superficie o una estructura con el objetivo de proteger o decorar a la misma. Quiero que tengan muy en cuenta esto. ¿Por qué? Porque antes de empezar me gustaría recargar o recordarles a todos ustedes la lectura que habíamos leído en el primer video, que lo pueden buscar en el mismo canal, donde teníamos como referencia la lectura o la historia del rey David, o sea, cuando estaba en el orden de batalla que se iba a enfrentar contra Goliat. Recordemos que en ese momento, antes de él pelear, el rey Saúl le había puesto una vestimenta, un traje de batalla a David, con el cual él no se sentía cómodo o adecuado con esa vestimenta, porque nunca la había practicado, no estaba acostumbrado a llevarla, por lo que él decidió despojarla o quitarla de sí. ¿Por qué quise recalcar este punto nuevamente? Porque se asemeja mucho al significado que habíamos leído anteriormente de revestir, que revestir es volver a algo a su estado o condición anterior. Me gusta mucho esta lectura porque David había entendido cuáles eran aquellas cosas que él estaban adecuadas para él vestir y revestirse, y no estoy hablando en el sentido físico, sino obviamente en el sentido espiritual. Y quiero que ustedes entiendan que a veces uno debe comprender cuáles son aquellas vestimentas, aquellas condiciones, aquellas actitudes que son adecuadas para nosotros, que son adecuadas a nuestro propósito. Esto puede abarcar en general, ya sea una carrera, una forma de vivir, una actitud, una forma de hablar, un lenguaje, todo, una forma de pensar. Que todo vaya conforme al propósito que Dios tiene para ti y que vaya de acuerdo a ti y a tu propósito. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que a veces no han entendido que revestirse de la fe de Dios es despojarse de aquellas cosas que están fuera del propósito del diseño que Dios ha creado en ti, como pasó con David. David estaba revestido de la fe de Dios porque se había despojado de esa actitud, de ese traje de batalla que no era para él. ¿Por qué? Porque el rey David quería que él peleara con esa vestimenta cuando esa no era la vestimenta en la cual él estaba acostumbrado o que era adecuada para él pelear. Entonces, él se revistió porque conforme al mismo significado que leímos, que por eso les dije que lo tomen muy en cuenta, él había vuelto a su condición anterior, así como había llegado. David no llegó con un traje de batalla, como se usaba en aquel tiempo, no había llegado con un escudo. ¿Por qué? Porque él era un pastor de ovejas y él entendía que ese no era su diseño con la cual él iba a pelear. Entonces, cuando él se puso esa vestimenta y se la despojó de sí, ¿qué pasa? Él volvió a su estado original, a su estado normal, como él había llegado. Entonces, lo que quiero referirme es, para aclararles a todos, no es que nosotros vamos a vivir conforme a la vieja condición o al hombre terrenal interno que uno tiene, sí, porque la Biblia dice que despojémonos del viejo hombre, sino que me estoy refiriendo a que nos despojemos de aquellas cosas que no le agradan al Señor, nos despojemos de aquellas cosas que no van conforme a nosotros o conforme a nuestro propósito, porque David no es que había vuelto a su condición de atrás,
porque David era un hombre que ya estaba siendo forjado y preparado por Dios para el nuevo cargo que Dios le había de entregar, sino que él volvió a ser ese David que el Señor había puesto en su corazón, el David conforme al corazón de Dios. Ese era el David que realmente se estaba preparando, o al cual él volvió. Por eso que él se despojó de esa vestimenta. Amén. Por eso me gustaría recalcar una lectura dentro de este versículo que acabamos de analizar, que lo hicimos rápidamente, ya que en el video anterior habíamos tratado ya esa lectura. Por eso quiero dejar entrar una lectura que está en Colosenses, en el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 8, donde el apóstol Pablo tocó un punto que el Señor me permitió relacionar estos dos hechos bíblicos. Amén. Cuando leemos, dice el libro de Colosenses, que no nos dejemos engañar por medio de filosofías y sutilezas huecas, según las tradiciones de los hombres. ¿Qué hizo David? Que nos enseña a hacer lo mismo que Pablo nos enseña a hacer en esta lectura. ¿Qué actitud tomó David? Que tiene que ver mucho con esta lectura de Colosenses 2:8. Me gusta mucho fue que David mantuvo su posición firme de que a pesar de todo, él iba a permanecer revestido en la fe del Señor. O sea, me gusta algo que nos enseña Pablo y que también David nos enseña con la actitud que tomó, que fue que tú debes permanecer en el propósito y en la condición que Dios ha puesto en ti. ¿Por qué? Porque a pesar de todo, David permaneció revestido en la fe del Señor. David permaneció revestido en una vestidura que sí era para él y no permaneció en una vestidura que no era adaptable ni adecuada para él. ¿Por qué? Porque esta vestimenta seguía una tradición, un parámetro terrenal muy fuera del diseño y del propósito de Dios. Entonces, ¿qué nos enseña Colosenses y qué nos enseña David? Fácil. Debemos mantener nuestra posición firme en la palabra del Señor. Debemos permanecer nuestra posición firme y estar revestido de esa vestimenta y despojarnos de aquellas cosas que van muy fuera del propósito del Señor, de aquellas cosas que siguen un patrón terrenal. O sea, hoy te invito a que te despojes de aquellas cosas que siguen una ley, un parámetro que está muy fuera del propósito y del diseño de Dios. Amén. Entonces entendemos, es necesario que tú entiendas que estar revestido de la fe de Dios es entender que debes dejar atrás lo que para el mundo en tu vida es adecuado y aceptable, por aceptar lo que es realmente adecuado delante del Señor. O sea, estar revestido de la fe de Dios es entender que debes dejar atrás o dejar a un lado aquellas cosas que para el mundo parecen correctas, porque lo sabemos. Hay muchas cosas que a veces los cristianos no podemos hacer porque para Dios no están correctas, pero para el mundo sí son aceptables. Entonces pasa esa disputa o se choca entre sí. Por eso yo quiero que tú entiendas que es necesario que tú dejes atrás toda tradición y todo patrón que está muy fuera del diseño de Dios. Amén. Es entender que debes dejar atrás lo que para el mundo es aceptable por aceptar lo que para Dios sí es realmente aceptable. Amén. Así como hizo David, que David no aceptó lo que para el mundo le imponía o él seguía, sino lo que Dios establecía. Eso está revestido en la fe del Señor. Vamos a continuar con la otra parte, que me gustaría dar un pequeño testimonio. ¿Por qué? ¿Por qué le expliqué esa parte ahora mismo? Porque yo conozco a muchas personas, muchas amistades que he tenido, personas que conozco, que a veces están dentro del camino del Señor y se descarrían, se apartan del camino del Señor. Y hoy entiendo que a veces es porque no están revestidos de la fe de Dios. Porque, ojo, no quiero decir que en todos los casos sea así, porque hay muchas razones por las cuales hay personas que se van de la iglesia o que se descarrían. No podemos generalizar, pero en los casos que yo sí he visto
y que hay muchos casos que también son así, es porque hay personas que no están revestidas de la fe de Dios. ¿Por qué? Porque estar revestido de la fe de Dios te da convicción y seguridad en tu fe en Cristo. Hoy me di cuenta porque son personas que no han estado firmes en lo que es la voluntad del Señor o el propósito de Dios. Recordemos que habíamos dicho anteriormente, como hizo David, David mantuvo su posición firme, a pesar de que Saúl le quería poner una vestidura que no era de él. Él decidió permanecer en verdadero camino del Señor. Él decidió permanecer en el propósito de la vestimenta, en esa condición que él había adquirido y que el Señor había trabajado en él. Entonces, por eso yo te invito hoy a revestirte de la fe de Dios si tú estás empezando dentro de los caminos del Señor o si te gustaría convertirte algún día o si tú que tienes como quiera muchos años dentro del Evangelio. Cada día nosotros necesitamos revestirnos de la fe de Dios. ¿Para qué? Para permanecer en sus caminos y para estar seguro en nuestra convicción con el Señor. También debemos estar firmes en los caminos del Señor. ¿Para qué? Para seguir recibiendo de aquellas cosas que el Señor nos da o nos sigue llenando. Amén. Entonces, en esa vestidura que el Señor nos ha dado es en la que debemos permanecer. A pesar de que nos hagan lo que sea, a pesar de que digamos lo que sea en el mundo, nosotros debemos permanecer en esa vestidura que el Señor nos da. Un ejemplo claro que aparece en la Biblia que quiero recalcar, que está en el libro de Daniel 3, en el Daniel 3 del versículo 1 en adelante, donde nos habla la historia de Sadrach, Mesach y Abednego. Estos tres jóvenes son un gran ejemplo de estar revestidos de la fe de Dios. ¿Por qué? Porque a pesar de que lo iban a quemar, a pesar de que le iban a hacer daño, a pesar de que querían conspirar contra su vida, ellos decidieron ser echados en un horno de fuego que dejar o despojarse de la vestidura que el cielo o que ellos habían adquirido del reino celestial. Entonces, de ahí es que viene la verdadera convicción. Estos tres jóvenes tenían convicción en el Señor, porque a pesar de que estaban en un pueblo babilónico donde había demasiada idolatría, a pesar de que lo iban a quemar o que lo iban a conspirar contra su vida y hacerle daño, por no inclinarse a los dioses que seguían ellos decidieron permanecer en la fe y la esperanza del Señor. Ellos decidieron dar testimonio y demostrar la verdadera condición. Ahí es que realmente se demuestra cuando dice que estamos dispuestos a hacer todo por el Señor. Amén. Nosotros debemos estar dispuestos a hacer todo en el Señor. ¿Por qué? Porque para permanecer en los caminos del Señor, si tú quieres permanecer en los caminos del Señor, es necesario que tú te despojes de todo lo que viene del mundo para permanecer en lo que realmente el Señor enseña, en la vestidura del Señor. De eso es que se trata vivir una vida de fe, una vida que sea agradable para el Señor. La puedes encontrar en el libro de Daniel, que esa lectura, si tú quieres, la puedes estudiar por ti mismo y puedes analizar estos dos hechos, cómo se relaciona este tema con esa lectura. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en esta historia que Sadrach, Mesach y Abednego decidieron permanecer por encima de todo. O sea, decidieron permanecer en su fe y en la convicción que ellos tenían, a pesar de que le iban a quemar, a pesar de que iban a hacer lo que sea con ellos. Entonces, hoy te invito a que te revistes de la fe de Dios, así como lo hicieron esos tres jóvenes, así como lo han hecho David, como le dice la palabra de Dios, y así como lo han hecho muchas personas, porque la Biblia dice que es necesario dejar muchas cosas atrás por seguir al Señor. Entonces, hay personas, como ya había dicho antes, que a veces se descarrían o se van del camino del Señor porque no tienen convicción, y la convicción requiere también de estar vestido de la fe de Dios. Entonces, yo quiero que tú entiendas algo y quiero que lo tomes muy en cuenta. De eso se trata, estar revestido de la fe de Dios. Hay muchas personas que hoy en día creen que a veces pueden hacer lo que sea o actuar como sea, siguiendo los mismos rudimentos del mundo, sin despojarse de eso que no va conforme al diseño o al propósito del Señor.
Entonces, eso es lo que yo quiero que tú entiendas hoy. De eso se trata, estar revestido de la fe de Dios, despojarte de aquellas cosas que están muy fuera de los caminos del Señor. ¿Qué otra cosa debes tomar en cuenta o debemos o quieres tomar en cuenta para estar revestido de la fe de Dios? Aquí van otros puntos que me gustaría recalcar contigo, que algo que me impactó mucho y que el Señor me hizo entender, que lo primero que debemos tener en cuenta para permanecer revestidos en la fe del Señor es creer y tener fe. En un mundo tan incrédulo, en un mundo donde se ha perdido el temor del Señor, en un mundo donde las personas ya no creen, ya no testifican con la misma intensidad, con esa misma deseo ferviente, porque el Evangelio se ha conocido, nosotros debemos permanecer ¿en qué? En la palabra del Señor, y debemos permanecer en la fe del Señor. Eso es lo primero que tú debes tomar en cuenta. Estar revestido de la fe de Dios es vivir en la fe. La Biblia dice que la fe es la convicción de lo que es la convicción de lo que se espera y también la convicción de lo que no se ve. O sea, la certeza de que tú estás esperando en algo a pesar de que no lo pueda ver. De eso se trata tener fe. Tener fe es creer a pesar de que tú no veas. Es ir más allá del pensamiento humano en nuestra mente limitada y creer que el Señor o que otras cosas son capaces de hacer otras cosas muy fuera de lo que uno es capaz de comprender. O sea, la fe va más allá de lo que el ser humano quiere explicar. La fe va más allá de lo que se limita en nuestro conocimiento como ser humano. La fe va más allá de lo que podemos imaginar. Por eso que Jesucristo le hizo un ejemplo a sus discípulos y a las personas a la que él le predicaba, que le dijo que si tuvieras fe como un granito de mostaza, o sea, solo un pequeño trozo o una pequeña cantidad de fe te puede llevar a conocer o a entender muchas cosas. Entonces, volviendo a lo que estaba diciendo anteriormente, por eso es necesario creer y tener fe. En el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo del 25 al 27, dice, en ese momento Pablo les hablaba a los de Gálatas. Y algo que dice la palabra es que cuando nosotros nos revestimos de la fe de Dios, somos libres de todo yugo y de toda presión, que mediante la fe de Cristo somos hechos hijo o hija de Dios. O sea, revestirse de la fe de Dios te lleva a creer en el Señor y en que Él puede hacer más de lo que tu mente puede conocer, captar o limitarse, conformarse. Entonces, cuando tú tienes eso en claro y ya caminas bajo ese concepto, entonces tu vida empieza a ser librada de todo yugo y de toda esclavitud. Y lo dice la misma palabra, que cuando nosotros creemos o tenemos fe, somos libres de todo ayo, o sea, de un yugo, de una opresión. O sea, estar revestido de la fe de Dios te hace libre. Yo creo que eso es algo que debemos tomar muy en cuenta, porque hay personas que a veces quieren ser libres de algo, pero necesitan volver a revestirse de la verdadera condición o fe en Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no nos revestimos de la fe de Dios, estamos echando por un lado lo que realmente viene del Señor por aceptar lo que este mundo te ofrece. Bien, entonces podemos volver a tomar como ejemplo la lectura del rey David, que en ese momento, dentro del mundo espiritual, si nos vamos más allá, David fue librado de una condición, de una vestimenta que no estaba dentro del orden o del diseño de Dios. ¿Por qué? Porque él ni siquiera era rey. Escuchen, él ni siquiera había empezado a gobernar en el pueblo de Israel o en el pueblo de Judá, pero Dios Dios es tan bueno que Dios ya desde antes había quebrantado esa condición en su vida. ¿Para qué? Para que cuando él estuviera en el reinado, no estuviera manejándose mucho
bajo esa condición, bajo esa actitud de vestirse con una vestimenta terrenal o lo de este mundo. Y si podemos ver, después que el rey David comenzó a gobernar en el pueblo de Israel, en el pueblo de Judá, él toda batalla que él iba a tener, él siempre buscaba la dirección y la guía del Señor. Entonces, yo quiero que tú entiendas eso. Si tú eres revestido o te revistes de la fe en Dios, de aquellas cosas que vienen del Señor, de creer, de caminar en el llamado a la cual nosotros hemos sido llamados y escogidos en el Señor, entonces tú puedes ser libre y tienes la autoridad, la capacidad de ser libre de todo yugo, de todo ayo, de toda situación que te está atacando o que te tiene oprimido. Y no solamente a ti, sino también a toda tu generación, a todos tus hijos, a una persona que tú conozcas. Yo quiero que tú por eso compartes este video para que entiendas que hay otras personas que también necesitan escuchar la voz del Señor para que escuchen y vean y entiendan que mediante la fe del Señor y estar revestido de esa fe, pueden ser libres de todo yugo o de toda opresión. Amén. Otro punto que me gustaría tomar en cuenta es que también somos hechos hijos de Dios. O sea, no todo el mundo es hijo de Dios, lo dice la palabra. En Romano lo podemos ver, no todo el mundo es hijo de Dios y lo dice también en Gálatas aquí la palabra que estamos leyendo. Es decir, no todo el mundo que tiene esa fe, por decirlo así, porque hay muchas personas que dicen que creen, pero no caminan bajo la fe. La fe no solamente es creer, sino también vivir bajo esa creencia que tú tienes. Tener esa convicción, esa firmeza. Entonces, eso es lo que te hace verdaderamente un hijo de Dios. También hay muchas cosas, otros factores, pero esos son también uno de los principales. Caminar bajo la fe, revestirse en la fe, te va a permitir a ti poder vivir y caminar como un hijo o como una hija de Dios. Entonces, yo quiero que tú entiendas algo, como dice aquí la palabra. No se trata de vivir, no se trata de caminar o de creer solamente en, sí, yo creo, tengo fe, sino también vivir un estilo de vida en el que realmente tú des testimonio de que tú crees en el Señor. Amén. De que revestirte de esa fe de que Dios nos ha dado y que la que tú crees. ¿Para qué? Para dar testimonio de que realmente eres un hijo o una hija de Dios. Te revista de la fe, es creer para que tú seas libre de todo yugo, de toda opresión. ¿Para qué? Para dar testimonio de eso que te ha hecho en tu vida. ¿Por qué? Porque no solamente lo vamos a dejar guardado para nosotros, sino hay que compartir eso que el Señor está haciendo o que hará. ¿Para qué? Para que otras personas también vean y conozcan ese privilegio, esa oportunidad que tienen de conocer más al Señor, de revestirse de esa fe. Es decir, eso es algo tan fuerte. ¿Por qué? Porque cuando tú te revisas de esa fe del Señor, entonces también tú estás siendo libre. O sea, imagínense lo que es eso, ser libre. Hay muchas personas que anhelarían y desearían ser libres de cualquier situación, de toda opresión. Entonces, por eso es importante que tú entiendas eso de la importancia y por qué nosotros necesitamos revestirnos de la fe del Señor. ¿Y cómo lo haremos? Pues buscando del Señor, siguiendo su camino, siguiendo las pautas que la palabra de Dios nos manda y caminar bajo la voluntad del Señor. Entender que los planes que el Señor tiene para con nosotros son mejores de lo que nosotros somos capaces de entender o de comprender. Amén. También otra parte que dice ahí mismo en el libro de Gálatas es que dice de bautizarnos. Habla del punto de bautizar y lo puedes buscar ahí mismo en tu Biblia, que el Señor nos dice, cuando nosotros somos bautizados en Cristo, entonces nosotros somos revestidos de Él, lo dice la palabra, porque aquellos que han sido bautizados en Cristo son revestidos en Cristo Jesús. Entonces, cuando tú eres bautizado en el Señor, y no solamente nos vamos a ir al bautizo físico, sino también al bautizo espiritual, es que cuando nosotros somos bautizados, también somos revestidos
del Señor, somos revestidos de esa fe. ¿Por qué? Porque nuestra fe aumenta, nosotros somos más creyentes, tenemos esa certeza o esa firmeza de que el Señor tiene algo mejor o algo mayor para con nosotros. Cuando nosotros somos revestidos de Él y en Él, es decir, esto quiere decir, o sea, este versículo, en el versículo 25, 26 o 27 del libro de Gálatas, capítulo 3, lo que nos quiere decir es que la llegada del Espíritu, porque eso es lo que representa un bautizo, ya sea físico o espiritual, significa una llegada del Espíritu Santo, un nuevo bautizo, un nuevo derramamiento del Espíritu sobre la persona que lo recibe. Cuando la llegada del Espíritu llega a un lugar, interviene a una persona, entonces crea un cambio en aquellos que han sido revestidos para que se transformen en representantes de Dios y de su reino aquí en la tierra. Es decir, cuando tú te bautizas, ya sea físico o espiritual, lo estoy recargando, entonces tú estás entendiendo que la llegada de su espíritu que interviene en tu vida, inmediatamente sucede ese suceso, ese momento, entonces va a crear un cambio en tu vida. Por eso yo amo tanto este tema y se lo quise compartir con todos ustedes, porque también fueron cosas que sucedieron tanto con David, con Sadrach, Mesach y Abednego, con quien habíamos recargado. Amén. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice la palabra del Señor. O sea, Sadrach, Mesach y Abednego, aunque usted no lo crea, se vieron cambiados de ese suceso cuando lo querían echar al lago de fuego, o sea, al horno de fuego. Asimismo con David. David inmediatamente se despojó de esa vestimenta que el Saúl le quería poner. Él fue como más encomendado, fue como más atrevido, más revestido del Espíritu Santo, y por eso fue que tuvo el valor de enfrentarse contra el gigante de Goliat. Entonces es importante que tú entiendas eso. La llegada del Espíritu crea un cambio en aquellos que han recibido de ese bautizo, en aquellos que han recibido la intervención de su Espíritu. ¿Para qué? Para convertirse en representantes, en embajadores del cielo aquí en la tierra. Revestirse de la fe de Dios es también entender que aquí en la tierra tú debes dar un ejemplo del reino de Dios. Por eso que el Señor, y lo vuelvo a recalcar, que lo dice su palabra, despojaos del viejo hombre. Despójate de esas vestimentas, de aquellas cosas que no le agradan al Señor. ¿Para qué? Para que tú empieces a vivir en una nueva unción, en una nueva intervención del Espíritu, en un nuevo cambio, y te conviertes en un representante del cielo aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra, la mies es mucha y los obreros pocos. Hay demasiado trabajo espiritual, demasiada obra que hay que hacer aquí en la tierra, con tus amigos, con tus familiares, con cualquier persona que tú conozcas, con cada niño, con cada joven, donde se necesitan más embajadores del cielo, se necesitan más representadores del cielo aquí en la tierra, y que traigan un mensaje de salvación y de paz, de amor, del evangelio, de buenas nuevas, que otros también la puedan conocer. Amén. Entonces, yo quiero que tú entiendas algo. Cuando tú te revistes de Dios, es que tú estás entendiendo que tus acciones deben representar al Señor aquí en la tierra. Todo lo que haga debe representar el cielo aquí en la tierra y ser uno con Él. De eso se trata también estar revestido del Señor, ser uno con Cristo, que entender que tú tienes que pertenecer a Él y caminar bajo esa identidad, bajo ese mandamiento que el Señor te ha dado. También estar revestido en la fe del Señor es ser uno con Él. Amén. Y no para actuar bajo tu propia concupiscencia, sino bajo la fe de Cristo. Entonces, yo he entendido algo que el Señor me ha hecho entender durante todos los años, y algo que me ha confrontado mucho en lo personal, que de eso se trata, es el revestido de la fe de Dios. La convicción, y lo vuelvo a repetir, permanecer en el Señor, donde tú entiendas que debes actuar no conforme a tu propia concupiscencia, sino ni lo que tú creas que es así o va a ser así,
sino conforme a lo que el Señor te guíe y te dirija, conforme a lo que el Señor diga que debe ser así. Porque está revestido de la fe de Dios, permanecer en lo que el Señor quiere que tú hagas y quiere que tú digas, porque tú estás representando el cielo, no eres tú, sino Cristo que vive en ti. Amén. También está el revestido de la fe de Dios, es actuar conforme a los mandamientos del Señor y dejarte transformar, cambiar, despojarte de aquellas cosas que no vienen de Él, de aquella vestimenta que no vienen de Él. ¿Para qué? Para ponerte esa vestimenta, revestirte de esa condición que realmente viene del cielo, dada conforme al diseño de Dios. Actuar conforme a la personalidad de Cristo, esconder tu carnalidad. ¿Para qué? Para actuar en la espiritualidad divina del Señor. El otro punto que me gustaría tocar es que esta revestido de la fe en Cristo es pelear la buena batalla de la fe. Y esta lectura la podemos ver en Primera de Timoteo 6, Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 11, donde Pablo da unos mandatos y unos parámetros que nos dicen perfectamente lo que significa pelear la buena batalla de la fe. Y dice así: la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Y pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, sabiendo que habías hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Entonces eso también significa estar revestido de la fe de Dios, pelear la buena batalla de la fe. ¿Qué es la buena batalla de la fe? Lo dice ahí: permanecer en el llamado, que en un mundo tan incrédulo, lleno de pecado, pueda permanecer en la condición que el Señor te da, permanecer en la justicia, en la piedad, en la fe, en el amor, creyendo que Dios tiene algo mejor para tu vida, permanecer en la paciencia, en el amor, en la mansedumbre. Y entender que de eso se trata. Nosotros estamos en una constante batalla. Y algo que siempre lo digo y que el Señor me ha enseñado mucho. Como hijo de Dios, cuando tú entras dentro de este mundo espiritual, tú estás en una constante batalla. Y esa es la verdadera batalla de la fe. Que por encima de lo que el mundo diga, por encima de lo que pase, tu convicción permanezca y siga firme en lo que el Señor diga. Entonces, ese es mi mensaje para ti en el día de hoy. Que tú entiendas que de eso se trata, estar revestido del Señor. Pelear la buena batalla de la fe. Que por encima de tus situaciones, por encima de tus circunstancias, por encima de lo que el mundo diga, tú permanezcas en lo que el Señor ya ha establecido. Entonces, eso es lo que enseñaba Pablo a los de Timoteo. ¿Por qué? Porque estaba pasando una situación donde ellos estaban hasta dejándose influenciarle. O sea, el libro de Timoteo me encanta tanto porque te enseña una forma de cómo actuar tú como cristiano, cristiana o hijo de Dios. Que delante de Dios tú sigas haciendo la obra, que tú sigas representando el reino aquí. Que tú permanezcas en esa constante batalla de que estamos como carne, somos seres humanos, pero que tenemos un Dios a quien rendirle y darle cuenta. Pelear eso, la buena batalla de la fe, es entender que por encima de todo vas a permanecer en lo que el cielo diga y no lo que el mundo diga. En no seguir unos parámetros que van conforme a lo terrenal o conforme a lo de este mundo, sino que tú permanezcas en el mandato a la cual fuiste llamado, habiendo hecho y cumpliendo con el propósito que Dios ha dado en tu vida. Entonces, de eso es que se trata realmente, vivir bajo una condición, bajo la actitud de realmente estar revestido en una fe del Señor. Por eso quiero hacer una pequeña oración para terminar, mis hermanos. Hemos llegado a la parte final. Cierra tus ojos ahí y vamos a orar, pidiéndole a Dios que esta lectura y que este mensaje se establezca en nuestra vida. Señor, te damos la gracia, te bendecimos y te exaltamos y venimos delante de tu presencia presentándote a cada persona que está viendo este video, Señor.
que su corazón, Señor, esté dispuesto a recibir esa palabra, que tú guíes a esa persona a cómo revestirse en tu fe, la fe del Señor, y a permanecer en tus caminos, a pesar de lo que el mundo diga, que se despojen de esa vieja condición y sigan peleando la buena batalla de la fe, sigan permaneciendo en los valores, en la ética que viene del reino de Dios, para que sigan dando testimonio, para que reciban la intervención de tu Espíritu Santo y caminen bajo ese cambio, Señor, que tú nos das mediante la salvación y la sangre divina que fue derramada en aquella cruz, de permanecer en el Señor, y que su Espíritu va a seguir llenando nuestra vida para ser transformado y ser uno contigo y representar y caminar bajo lo que tú digas y no lo que este mundo establezca. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias, mis hermanos. Gracias por ver este video. Recuerden compartir con sus familiares, con cada persona. Y que esta palabra les siga siendo de bendición. Recuerden suscribirse al canal para que les siga llevando más videos como este y que su vida sea transformada mediante cada mensaje y cada palabra que el Señor les dé. Mi nombre es Sheila, su hermana está a su servicio y muchas gracias por llegar a esta parte. Shalom.